Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro cuarto webinar, un encuentro al que quisimos dar un sello internacional en línea con la oficina de inversiones que acabamos de abrir en Miami. En esta oportunidad, 3 chilenos que han desarrollado una parte importante de su carrera profesional y académica en Estados Unidos analizarán desde sus perspectivas los escenarios económicos, políticos y sociales que estamos viviendo en Chile y Estados Unidos. La idea del formato que preparamos para hoy día es tratar de salirse de una estructura un poco más rígida como las presentaciones y tratar de hacerlo conversatorio, ¿eh? Entonces, en ese sentido, tenemos una meta un poco ambiciosa de partir hablando desde Chile, obviamente la contingencia ha dado mucho material, tratar de ponerse sobre la contingencia y ver lo que va a pasar un poquito más allá del fondo incluso de este gobierno, y por eso con Sergio y Felipe pensamos en hablar a 2024. Mucha gente preguntó, ¿por qué 2024? Bueno, porque se va a hacer la mitad del próximo gobierno y es de alguna manera un buen periodo para anticipar y para proyectar lo que va a estar pasando y cómo las decisiones que estamos tomando hoy día, no solamente en Chile, sino que se están tomando en distintas partes del mundo, van a afectar lo que puede ser, ¿no es cierto?, el fondo de aquí a ese periodo. Entonces, quiero partir preguntándole primero a Sergio, y para que después comentemos también, Felipe, partamos por Chile y por la contingencia. Yo creo que es inevitable hablar del famoso acuerdo por la protección de los ingresos de las familias y de la reactivación económica, que entre otras cosas lo que dice es que le va a inyectar a la economía 12.000 millones de dólares adicionales, lo que es obviamente una fuerte carga. Hay cosas que sorprenden de la estructura del acuerdo. Yo fui crítico en un comienzo de la primera idea, ¿cierto? De esta idea de tener un programa de 18 meses donde no íbamos a gastar los 12.000 millones de dólares que se suponía que estaban en los fondos soberanos, que no estaban, porque los fondos soberanos no tenían 12.000 millones de dólares. Habían solamente 9.000 millones de dólares, y por lo tanto ahí hay un primer punto que me parece que es esencial levantar. Si es que los 12.000 millones de dólares habían sido calculados en función de cuánto creía este grupo de economistas que existían los fondos soberanos, porque así estaba dicho en el texto, pero ese monto no estaba, a mí me parece que eso es una mala justificación para el monto total. ¿Por qué 24 meses? Pero si no sabemos cuánto va a durar esta cosa. Si tú me dices que voy a quedar más tranquilo porque tenemos un programa de intervención, de apoyo de 24 meses, yo no sé. Pueden que sean 12 meses, pueden que sean 8 meses, pueden que sean 36 meses. Y ahí hay un tema que vamos probablemente a discutir después, es el largo plazo. 2 años no es largo plazo. Y un programa de recuperación de 2 años no nos dice nada respecto de lo que viene después. Ayer Hacienda ingresa proyecto de reforma constitucional que faculta en el contexto, ¿no es cierto?, todo lo que estamos viviendo, al Banco Central pasaría a comprar instrumentos de deuda emitidos por el fisco, ¿no es cierto?, en el mercado secundario, lo que de alguna manera ya empieza a mezclar lo que es la política monetaria con la fiscal. Yo con algo de preocupación he visto que la mejor justificación para efectos de la decisión que está tomando el Banco Central pasa por decir es que el resto de los países desarrollados lo hacen. Y eso a mí me genera duda, porque el Banco Central de Chile, don't get me wrong, es un banco ejemplar en la región, ¿no? Pero el Banco Central de Chile no es la Reserva Federal. Tiene que estar preocupado del tipo de cambio, por ejemplo. El Banco Central de Chile no es el Banco de Inglaterra. Y por lo tanto, pensar que uno puede hacer cosas tratando de parecerse a países desarrollados me suena un poquito bananero. O sea, es una señal de subdesarrollo. O sea, yo quiero ser como ellos, pero no hago ninguna de las otras cosas que construcción de institucionalidad, blindaje de la institucionalidad, una clase política que sabe dónde están las reglas. Y aún así, yo empujo por esta decisión. A mí no me calza porque desde el punto de vista técnico no veo la justificación a la medida. Las tasas están en el suelo, las tasas largas han estado cayendo, no es evidente que existe un problema de liquidez. Es verdad que el Banco Central hace un tiempo dejó de emitir papeles largos y por lo tanto tiene un problema de mover política monetaria en el largo plazo, que es lo que entiendo que se trata de buscar con esto, pero un país, y esto vamos a la clase de macro básica, un país abierto no controla las tasas, abierto al mundo, con tipo de cambio fijo, no controla las tasas largas. ¿Cómo podemos canalizar la solución a esta crisis por el camino del mejor gasto público y no solamente más deuda? O por lo menos, en fondo, algo más balanceado. Felipe, ¿qué opinas tú por ahí?
Bueno, no voy a decir ninguna novedad. El tema es esencialmente complejo porque retroceder en el gasto es muy difícil. Voy a dar un ejemplo claro, ¿no? Esto es como los impuestos, que siempre se suben a partir de circunstancias extraordinarias y por un periodo temporal y se quedan, ¿no es cierto? El gasto pasa lo mismo, sobre todo el gasto que tiene una componente social, porque retirar después o repensar esas ayudas es especialmente complejo y crítico para cualquier gobierno. Yo pienso en el caso, por ejemplo, lo que es la educación, me tocó verlo. Si uno hubiera pensado en un sistema inteligente que podía desarrollar un país, cualquier país, era el sistema que estaba empezando a estructurar Chile, que era un sistema de becas, con un sistema de créditos contingentes, vale decir, que la persona solamente pagaba después en función de su renta y hasta un porcentaje máximo, un cierto porcentaje, un 10%, un 5% según la modalidad de crédito, y que después de cierto tiempo se agotaba el pago de la deuda, así se hubiera servido un poco todo, que no se cobraba durante el periodo de desempleo, y todo esto muy atingente, que finalmente las personas que ingresan a la educación superior de nuestro país pasan por el solo hecho de acceder a la educación superior a un sector dentro de los privilegiados. O sea, lo que gana una persona que accede a la educación superior versus alguien que no lo puede hacer son diferencias de 1 a 3 veces, 4 veces, etc. Y estamos implementando un buen sistema. Producto de sesgo ideológico, terminamos, ¿no es cierto?, estableciendo la gratuidad de la educación, incluso llegando al 100%, lo cual es una política pública desafortunada. Muy desafortunada porque estamos invirtiendo plata, ¿no es cierto?, en circunstancias que eso podría haber sido una combinación de esfuerzos públicos con esfuerzos privados. Y eso ya es una mochila, ¿no es cierto?, que se quedó y va a ser muy, muy difícil desandar. Bueno, uso este ejemplo porque tiene una gran componente de gasto, pero es demostrativo que tenemos que tener mucha disciplina en la forma en que gastamos nuestros recursos.